Prensa Miami con Paola Serna. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a su Club de Prensa Miami. Es todo un gusto saludarles y compartir con ustedes. Mi nombre es Rita Martino y estaré hoy presentándoles un tema bastante polémico y controversial, sobre todo en las últimas semanas aquí en el sur de Florida, y se trata precisamente de la extradición de Alex Saab y todo lo que ha sido noticia en las últimas horas sobre esto, y es precisamente que su abogado defensor, el abogado Henry Bell, ha hecho una solicitud al juez de la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos. Esta solicitud básicamente es pedirle al juez que se investiguen a más de 35 medios de comunicación y periodistas que presuntamente, según Bell, habrían difundido y mostrado imágenes de Alex Saab vistiendo esta braga naranja con las esposas y presentándose ante esta audiencia de lectura de cargos. Pero precisamente para ampliar este tema y para conversar más a fondo sobre todas las incidencias que esto pudiera generar en este proceso, vamos a conversar con con Rick Díaz, corrijo, él es experto y abogado penalista, quien además es experto en lavado de dinero y tráfico de drogas, para que nos dé todos los detalles. Rick, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Con gusto, muy buenos días. Entonces, bien, queríamos empezar primero por saber qué busca Alex Saab con la defensa de Alex Saab con esta solicitud que le hace al juez. ¿Qué pretende? ¿Silenciar a los periodistas? Yo no creo que se puede silenciar a los periodistas en este país por la primera enmienda. Es una prensa libre. Lo que está tratando de hacer es buscar quizás alguna ventaja. Bueno, primero, el abogado quiere mantener obviamente el respeto y la dignidad de su cliente. Cuando el público ve a Alex Saab vestido de rojo, esposado, pues es una manera de denegrarlo, y creo que el abogado está en todo su rectitud y está correcto en tratar de que esto no se convierta en un escándalo mediático o comercializar un proceso jurídico, right? Yo aplaudo a Henry Bell por eso. Ahora, si la pregunta es de que si eso puede lograr algún beneficio jurídico en el caso, que los cargos se van a descontinuar o los van a descartar, o que eso va a resultar en una absolución, pues absolutamente no. Yo creo que es más cosmético que sustantivo. Bien, Rica, otra pregunta que te quería hacer, y es si hubo alguna intención en filtrar el link de este Zoom, y no estoy hablando precisamente de la corte, sino que pudo haber sido filtrada por una de estas personas que estuvo conectada. Esta audiencia tuvo acceso a más de 300 personas que pudieron ver en vivo y directo esta audiencia. ¿Pudo haber habido alguna mala intención por parte de las personas que se conectaron, que sabían posiblemente que esta medida era prohibida y que no podría divulgarse, y por el personaje del que estamos hablando, pues se sabía que era muy polarizado y que inmediatamente los medios quizás extranjeros iban a replicar estas imágenes? Bueno, cualquier periodista o persona que estaba en los medios, que estaba en ese enlace del Zoom, que haya escuchado la orden del juez, del magistrado Sullivan, diciendo esto no se puede fotografiar o videograbar, audiograbar, pues que lo haya replicado en redes sociales o a unas terceras personas. Esa persona obviamente lo hizo primero maliciosamente y segundo en violación de la orden de la Corte, y para eso pueden haber, y conociendo al sistema federal de casi todos los magistrados en Miami, van a haber consecuencias. Pero las defensas creo que van a ser: yo no escuché ese mandato, o yo estaba en el link, pero no tenía puesto mi audífono, no lo escuché bien. O llegué el link estaba abierto, pero yo estaba tomando un café, y cuando llegué ya eso se había dicho, no lo había escuchado. O sea, poder comprobar en el tema de los problemas con Zoom, ¿no? Y estos métodos que estamos utilizando por la pandemia de comunicarnos, es que tú puedes estar conectados, pero tú puedes negarte que tú estabas escuchando palabra por palabra lo que se dijo. Diferente que si tú estás físicamente en la corte y el juez puede ver que tus ojos están sobre él cuando él dicta esa orden. Yo creo que entiendo por qué Henry Bell está haciendo la gestión igual, yo lo aplaudo, pero creo que si la pregunta es, ¿habrá alguna consecuencia firme?
Yo creo que no, porque primero tienes que demostrar que esa persona vio y escuchó la orden del juez, que en cualquier momento uno se distrae, mira para acá, mira para allá, en este mundo de Zoom. Y segundo, tienes que demostrar que deliberadamente violaron esa orden. Por ejemplo, si una persona violó la orden conscientemente o no, pero replicó esa imagen por un medio y otra persona que ni siquiera estuvo en el Zoom lo replica, esa persona no puede tener consecuencias. Primero, no sabes quién fue, y si llegas a saber quién fue, va a decir, yo no escuché la orden previa. Yo creo que es importante y la explosión, vamos a decir, de esta gestión del abogado, ya sí ponen aviso a todos los periodistas en todo el mundo que están en estos Zooms que no pueden audiograbar ni videograbar y mucho menos después replicarlo. Creo que va a tener un efecto secundario y es parte del motivo del doctor Bell en poner esta gestión en la corte para alertar a todo el mundo que esto está altamente prohibido. Pero quería preguntarte, digamos, esta petición o esta prohibición que anuncia el juez, que es un juez federal con jurisdicción acá en Estados Unidos, ¿tiene alcance con medios internacionales que están en Venezuela, en Colombia, en Paraguay? O sea, esto puede... O sea, esto puede afectarlos penalmente, legalmente, a estos medios que no están en Estados Unidos y que posiblemente no conozcan esta normativa. Es buenísima pregunta. La respuesta, como un abogado, a veces no puedo dar un sí o un no absoluto, ¿no? Es una violación de una orden del juez y por ese motivo puede haber una consecuencia, pero hay una cuestión preliminar y es lo I recommend Nature Made vitamins because I trust their quality. They were the first to be verified by USP, an independent organization. Y es lo que tú dices, la jurisdicción. ¿Qué jurisdicción tiene un juez en Miami cuando él dicta por los medios del Internet, ¿no? En el cyberspace, ¿no? En el ciberespacio, una persona que está en otro país que dice, usted es un juez en Miami, yo soy un civil o un periodista en Venezuela. A ver, trata. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí sería legalmente imposible y prácticamente imposible de poder enforzar esa orden. Lo único que sí podría hacer el juez, eso es interesante, y quizás lo veamos, es, ¿sabes qué? Está bien, tú vas a decir que no tengo jurisdicción sobre ti y quizás no lo tenga, pero voy a prohibir tu ingreso. Y puedes bloquear, porque el host, el huésped del Zoom, puede ingresar o rechazar a cualquier persona. Luego, esa persona podría, en teoría y en práctica, demandar a una corte americana diciendo, mira, a mí me está bloqueando, y abrir una pelea jurídica si esa persona puede ser excluida como visitante en ese sitio y en esa audiencia. En esa pelea yo creo que el periodista extranjero perdería, porque tú tienes el derecho. Si vas a tener el derecho de participar, tienes que acceder a la jurisdicción de la corte de poder sancionar si tú estás interfiriendo, porque es una obstrucción de justicia, ¿no? Yo creo que esa pelea el periodista extranjero la perdería, no tengo mucha duda sobre eso. Ok, ahora en otro orden de idea, también precisamente sobre este tema, y es que todas las audiencias son públicas, pero no se pueden grabar ni difundir. Pero sin embargo nosotros los periodistas, y esto quizás tu respuesta va a ser muy obvia, pero nuestra audiencia no tiene quizás el total conocimiento, es si todas las audiencias son públicas pero no se pueden difundir por los medios de comunicación, ¿cuál es la diferencia entre una audiencia, por ejemplo, como el asesino confeso de Parkland, Nicholas Cruz, que fue completamente televisada y a la cual todos los medios tuvimos acceso, incluso se hicieron pues obviamente notas, se colocó, se publicó en portales, en redes sociales? ¿Cuál es la diferencia con esta audiencia de Alex Saab? Ok, en todos los Estados Unidos tenemos leyes estatales y federales, luego administrativas, pero en cuanto al penal son estatales y federales. Son dos soberanías diferentes, por eso es que una persona sí puede ser acusada 2 veces por el mismo delito, a pesar de lo que muchas personas piensan opuesto, si son por las soberanías opuestas o diferentes. En el caso estatal, las cortes tienen que darle entrada completamente a la prensa
con una excepción y es que no pueden publicar la cara de los miembros del jurado. Eso es sanctimonio. En el lado federal es más restrictivo, es más limitado. No puedes poner una cámara dentro de una corte federal. Si no lo puedes poner dentro de una corte federal, pues obviamente no lo puedes poner en un Zoom. Lo que sí permite la Corte Federal es acceso a todo el público, y hemos tenido por tiempos inmemoriales hasta el día de hoy dibujantes, artistas que vienen a la Corte, y los habrás visto en la televisión a veces cuando hablan de un proceso federal y vemos en la pantalla como un sketch, es como un dibujo artístico y se puede descifrar la cara del fiscal, la cara del juez. Se puede, entre comillas, replicar lo que se ve en la Corte en un dibujo artístico, porque eso no es una grabación, right? Es una creación artística de la persona, y eso es completamente legal, pero no puedes ni grabar lo que se dice porque hay un solo reportero, un estenógrafo, y eso es el récord oficial, y las cortes federales quieren evitar que una persona puede decir que yo tengo la grabación de lo que ha sido la corte, pero la grabación oficial del estenógrafo son diferentes, y eso puede causar litigio. Entonces, para eliminar esa posibilidad, dicen, no, aquí no se puede audiograbar. Pueden escuchar lo que quieran, y si quieren replicar lo que se dijo, compren el transcrito oficial certificado por la Corte, porque ese es el único récord oficial. Y es para evitar diferencia de lo que interpreta el estenógrafo versus lo que se escucha en un audio escondido, por decir, una grabadora en tu bolsillo o un teléfono celular. Tiene buen sentido el sistema federal, por eso es más restringido, y evitan esa clase de pelea o polémica. Bien, Rica, agradecemos entonces esta intervención. Nos faltó muchísimo más tiempo porque son muchas las preguntas que quizás se nos den y se nos presenten en este caso, pero queremos agradecer tu participación. Por lo pronto nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con Club de Prensa Miami. Y seguimos con mucho más de nuestro Club de Prensa, y le vamos a dar un saludo a nuestro siguiente invitado. Él es José Pernalete, un amigo de la casa y también corresponsal de La Voz de América. José, bienvenido. Rita, gracias. Muy amable, encantado de estar con ustedes, el Club de Prensa. Un gran abrazo a todo el equipo de producción y a toda la audiencia, por supuesto. Bien, en este segmento, José, queremos hablar de otro tema que también es muy importante acá en el sur de la Florida y que también ha desatado una división y una lluvia de críticas que están a favor o en contra del uso de la mascarilla, y es precisamente la posición que tiene el propio gobernador de Florida, Ron DeSantis, de que esto sea un mandato libre y opcional por parte de las personas. Sin embargo, los distritos escolares, tanto de Broward como de Miami-Dade, habían hecho este mandato obligatorio en las escuelas debido al alto número de contagios y casos que se habían desplegado en el sur de la Florida en los últimos meses, más o menos desde julio. Pero hace tan solo unos 2 o 3 días. Getting money for car accident injuries can be complex. At Passon Levine, we want to help you. Call our team of attorneys now and learn about your legal rights. So if you've been injured in a car accident, don't be a crash dummy. Call Passon Levine at 1-800-24-7-CRASH. 2 o 3 días, el distrito escolar de Broward anunció que el uso de la mascarilla ya no va a ser obligatorio para los estudiantes de las escuelas secundarias. Sin embargo, los de primaria lo van a mantener. ¿Crees que esto se deba a que en efecto está disminuyendo los casos por lo menos en este condado, en Broward? Sí, de acuerdo a las cifras que nosotros revisamos y que con la que actualizamos la situación de salud pública, no solamente a nivel nacional, sino en las distintas jurisdicciones, se observa una tendencia hacia el declive en el aumento. Es decir, se reducen de manera bastante notable los nuevos casos de infección. Y esto viene también vinculado con la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que las restricciones en las escuelas también deben estar inherentemente estrechas. If you suffer from vision loss or worsening vision, you must see this. I'd like to introduce to you a newly discovered simple way to help. Estrechamente vinculadas con el grado de afectación de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes que se observen en las comunidades donde estén ubicadas. Entendiendo esto,
es la influencia directa sobre lo que puede ser el efecto de la vacunación. Si bien es cierto, desde el punto de vista político, esta decisión del distrito escolar, de la junta escolar del condado de Broward, lo puede asimilar la gobernación del estado de Florida como un triunfo, porque puede decir, nosotros lo dijimos y comenzó un conflicto en el que nos llevaron incluso a otras instancias. Esto también está vinculado con el comportamiento de las distintas comunidades, de los estudiantes que están ingresando a las escuelas de manera presencial para esta educación, esta etapa como ha debido ser antes de la pandemia, lo era así, se ha demostrado de manera reiterada que esta es la mejor manera de la enseñanza, no a distancia, y también el avance de la campaña por la inmunización. Hay otra siguiente etapa, ya están los jóvenes preadolescentes y adolescentes ya con la colocación de la vacuna, y esto amplía un poco más la disposición, la facilidad para que los estudiantes puedan protegerse. Además de ello, las condiciones de las nuevas escuelas. Estuve conversando recientemente con un experto en materia de salud pública y nos decía, no podemos comparar las escuelas en jurisdicciones que están actualizadas, por ejemplo, Broward, Palm Beach, Condado de Miami-Dade, a otras escuelas o en otras jurisdicciones, en otras juntas escolares, donde las escuelas públicas tienen otra estructura, donde hay menos espacio para la ventilación, donde hay espacios más reducidos y donde también la dinámica es completamente distinta, incluso, sobre todo en áreas rurales. Lo cierto es que quizás el tiempo es el que vaya a dar la razón, porque también aquí convergen otros factores, otras aristas que también pueden alterar un poco el comportamiento de acuerdo a los científicos. Una de ellas es la temporada de influenza, que en comparación con años anteriores, el año pasado disminuyó notablemente la aparición de estos casos. Lejos de favorecer o parecer algo positivo de parte de Rochelle Walensky, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ella afirmaba que esto puede ser preocupante este año, puesto que el pasado año no se generaron sistemas inmunodefensores en cada una de las comunidades donde históricamente se ha impactado de manera negativa los casos de la influenza, y esto nos puede poner en esta oportunidad en una etapa de vulnerabilidad, y es que el distanciamiento físico y social registrado el pasado año, en la utilización de la mascarilla y el aislamiento y todas las condiciones inherentes a COVID hizo que bajaran entonces las infecciones, pero no se generaron entonces sistemas de inmunodefensa que puedan favorecer a la población que no se vacuna tampoco por este virus. Entonces, con el descenso de las temperaturas y la próxima movilización de una fecha medular para los estadounidenses, que es la Acción de Gracias, más impactante que la Navidad, puede haber un comportamiento distinto en la curva, y sobre todo tomando en cuenta el carácter hispano y el carácter turístico que representa el Estado del Sol, Florida. Así es. Mira, hay otra pregunta, pero esta vez vamos a hablar sobre el condado de Miami-Dade, quien todavía no ha hecho el anuncio formal de flexibilizar las medidas del uso de las mascarillas en las escuelas. Quizás este ha sido uno de los más polémicos porque ha tenido más confrontación con el gobernador. ¿Crees que en efecto lo vaya a hacer antes de que se realice el próximo 17 de noviembre la reunión de la Junta Escolar? Yo estoy casi convencido de que puede haber una relajación en las medidas por parte del condado de Miami-Dade. Si algo ha dicho el superintendente Carvalho de manera reiterada, es que están muy atentos a las cifras que proporciona la ciencia. La ciencia es la que está hablando en esta oportunidad, más allá de los políticos. Por fortuna, ha habido una sensata autonomía entre las autoridades de la Junta Escolar, representación de padres, que pueden escuchar perfectamente lo que pueden favorecer o no, de acuerdo a lo que digan los organismos reguladores de este país. Entonces, esperemos que eso sea lo que vaya a suceder a continuación con la toma de decisiones acá en el condado de Miami-Dade, el condado número 4 a nivel nacional con mayor cantidad de estudiantes en Estados Unidos.
Así es, y que se tome la mejor decisión para los niños que hacen vida en las escuelas tanto de Broward como de Miami-Dade. Agradecemos a José Pernalete por acompañarnos en Club de Prensa Miami. Nosotros vamos a una nueva pausa y ya pronto volvemos. Y gracias por acompañarnos a su Club de Prensa Miami. Soy Rita Martino. Fue todo un placer acompañarlos este jueves. Catching up over